Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este jueves 2 de mayo de 2019. Tertulia con variantes. Estamos hoy con Esteban Valenti. Buen día. Una variante bárbara. No te iba a decir, ¿eh? De hace 14 años. El elenco estable. El elenco estable. Sí. Ni el asiento te varía. Yo formo parte ya del mobiliario. Sí. No está Carlos Ramela, está vuelve. Inventariado. Carlos vuelve la semana próxima. Está así Gonzalo Baroni, buen día. Buenos días. Oscar Sarlo, que Hola, cada tanto ¿qué tal? aparece en esta en particular. De vez en cuando. Y saludo para terminar a Ana Riguar. Buen día, Ana. Buen día, ¿qué tal? Años que no ¿Verdad? participaba de estas mesas. Exacto. Ana es socióloga, investigadora, docente del Departamento de Sociología de la Universidad de la República, donde coordina el grupo Observa TIC. Pero además estás al frente de los sociólogos uruguayos. De los sociólogos latinoamericanos. Mucho más, Mucho entonces. más. Sí. Típico de Uruguay. Los uruguayos somos capaces de estar a la cabeza de todos los organismos internacionales. Sí, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sociología. ¿Hace cuánto tiempo? De diciembre del 17 hasta fin de año, que es el próximo congreso en Perú, y ahí hay relevo. Que ha sido el mejor momento de la sociología. El mío, decir sí. Bueno, vamos entonces al primero de nuestros temas. El PIT-CNT llevó a cabo ayer el tradicional acto por el Día de los Trabajadores. Hubo una concentración central aquí en la Plaza Martes de Chicago, hubo otras en los distintos departamentos del país. La oratoria en Montevideo estuvo a cargo del presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, que dedicó parte de su alocución a analizar la situación de los países de la región y pidió evitar que se creen bolsonaros en Uruguay. También fustigó las políticas neoliberales del presidente argentino Mauricio Macri. Lo de neoliberales fue el término que empleó. Si hay una cosa clara que hay que decir, que acá al neoliberalismo lo vamos a enfrentar desde el primer día. Si hay políticas neoliberales, privatizadoras, desreguladoras, si las hay, las vamos a enfrentar desde el primer día. Desde el primer día, desde la primera hora, sin vacilaciones. Pereira también defendió la independencia del PIT-CNT, que era un tema muy discutido en los días previos, y remarcó que en los gobiernos frente amplistas hubo 59 paros en 14 años. Eso es luchar, enfatizó. Pereira lamentó que en las administraciones frente amplistas no se hayan animado a gravar la riqueza para atender la pobreza. Si los que tienen más no pagan más, ¿cómo vamos a atender a quienes tienen menos?, se preguntó. Pero aparte del discurso de la proclama central, después hubo otras discusiones que tuvieron como centro el mensaje que el PIT-CNT dirigió por cadena nacional de radio y televisión a las 7 de la tarde, y el otro mensaje, el del Poder Ejecutivo a través del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, que se conoció a las 8 de la noche. Más temprano entrevistamos a Richard Reed, histórico dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, que manifestaba su disgusto con el tono de este planteo desde el gremialismo uruguayo en una ocasión como esta. Me gustaría saber ustedes cómo lo vieron. ¿Quién empieza? Gonzalo. Acá tenemos un... El primer comentario, ¿no? El primer comentario dice 59 paros en 14 años. Yo recuerdo uno que lo hizo de cara a las elecciones pasadas por miedo a que pudiera ganar la derecha neoliberal y no sé qué. O sea, no sé si le hizo un paro al gobierno o a quién se lo hizo. Yo creo que el tono era esperable, estuvo estuvieron avisando, ya arrancaron con aquel pequeña propaganda que más o menos se arrogaban de que habían cambiado, que todos los cambios sociales del país eran gracias al movimiento social, en particular el movimiento sindical. Bueno, y aparte toda la polémica que hubo en la previa con el tema de ADEOM, Ripoll, yo creo que, bueno, uno cuando tiene que recalcar el tema de la unidad, porque obviamente está peligrando la unidad del movimiento sindical. Y cuando tiene que recalcar que son independientes es porque está peligrando bastante la independencia. No doy por hecho ninguna de las dos cosas porque a los hechos me remito. Yo creo que mantiene cierta independencia, por lo menos algunos de sus agremiaciones, y mantiene una unidad bastante grande. Esperemos que no se rompa, porque realmente los sucesos de los últimos días
de las últimas semanas no han sido muy felices. Con respecto, yo me refiero en particular a lo de ADEOM. Y después, bueno, distintas cosas, ¿no? El pasaje, por ejemplo, recalcando cosas de la región, insistiendo en la derecha neoliberal de Macri, cuando en realidad creo que es bastante poco neoliberal y por lo menos muchas de sus acciones son muy poco neoliberales. Después, bueno, distintas cosas, los asustaviejas, esos de, bueno, cuidado con los bolsonaros, y pasó muy por arriba el tema de Venezuela, cuando en realidad, sí, para hablar de la región, justo ayer había bastante para hablar de Venezuela. Capaz justo no le dio el tiempo para actualizar su discurso antes de subir al escenario. Y después, bueno, algunas cosas. Tú, Emiliano, nos decías que nos ciñamos a lo que era el discurso de Pereira, pero bueno, temas simbólicos, ¿no? Fotos que circularon en redes oficiales, el ministro de Trabajo con un gorro del PIT-CNT, la candidata Carolina Cose con un gorro del PIT-CNT, Mujica entrando y haciendo comentarios con el tema de Venezuela, ninguneando. Después, yo qué sé, fotos que salieron desde la página oficial y desde las redes oficiales del Frente Amplio, desde el punto de vista del orador del acto de la central sindical, con la grifa del Frente Amplio. O sea, como que ya asumiendo que son una sola cosa, que son como que señales erróneas. Eso es como una primera intervención del tema simbólico y el tema de, bueno, lo que venía en la previa, que me parece que no llama la atención a mucha gente. Ana, te escuchamos a ti ahora. Me tocó. Bueno, a mí yo estuve ahí, voy todos los años al acto, y me parece que los temas que se levantan en la prensa son también temas bastante tradicionales respecto al, por ejemplo, punto 1, vínculo del PIT-CNT, antes con el Frente Amplio, ¿no? Los que son más veteranos acá sabrán, yo que no tanto, que siempre se planteó ese vínculo, ¿no? Que creo que hay por un lado una afinidad notoriamente ideológica, en parte, y ahora como es gobierno, claro, hay coincidencia en cuanto a temas que se vienen dando desde los primeros gobiernos del Frente Amplio. Pero también si uno ve, como tratando de analizarlo más objetivamente, también lo que ve es que esta es una central tradicionalmente muy diferente a lo que son las de la región, ¿no? Ahora justamente que me ha tocado recorrer, bueno, hay que recorrer para enterarse, en cuanto a los vínculos con el poder, por decirlo. Si uno mira las centrales sindicales de México o en Argentina mismo, entonces me parece que esa independencia se mantiene, y por ahí la discusión y la tensión es la misma de siempre. Y bueno, lo de los paros también creo que es claramente una señal, ¿no? No hay un oficialismo ahí, si no hubiese habido paros. Creo que eso, y varía un poco también el enfoque de cada gremio dentro del PCNT. Y ahí voy al otro, que es el tema de la interna. Me parece que fue un discurso también cuidando equilibrios de la interna, ¿no? Todas esas tensiones que yo no estoy en la interna del PIT-CNT, pero se evidencian, ¿no? O sea, tensiones en cuanto a cómo abordar distintos temas, el grado de radicalidad y quizá también la propia cuestión electoral está incidiendo ahí. Así que me parece que el discurso de Pereira también apuntó un poco a cuidar eso. En cuanto a los temas, a mí me pareció interesante los nuevos temas, ¿no? O sea, me gustó esto que planteó de los niños, ¿no? Me parece que hay un tema clave ahí, o sea, sociológico claramente planteado hace 1000 años, Juan Pablo Terra, el tema de los niños y la centralidad que no le damos en esta sociedad. Y lo otro es el tema de las mujeres, antes de que pase la palabra, que me parece importante, sería interesante que permearan más el PIT-CNT y no tanto que haya que hacer una intervención específica feminista para que tengan un lugar, sino que estuvieran como más presentes. Y estuvieron en el estrado de más mujeres, ¿no? Que siempre son todos hombres. Esteban. Bueno, empecemos por lo bueno. No hay muchos ejemplos en el mundo de un acto el 1 de mayo donde hay una sola central, donde van representantes de todos los partidos prácticamente, y donde hay efectivamente una tradición larga de muchas décadas de un movimiento sindical con determinado peso social, cultural. Es más, escuché más ideas y temas, aunque no esté de acuerdo con muchos de ellos, en el discurso del PCNT que en el discurso de la política uruguaya. Sí, hay más cuadros. Entonces, eso es un primer aspecto. Segundo aspecto, me llamó la atención, no estuvo Cuba, que siempre está en los actos.
Tercer aspecto. ¿No estuvo? ¿De qué manera? No estuvo en la oratoria, siempre habla un representante de la CTC cubana. Tercero, no sé por qué, pero no estuvo. Tercero, es un acto previo a las elecciones. Desde la concepción para abajo es un acto de las elecciones. No se arregla diciendo que se hicieron tantos paros. Se hicieron tantos paros también por esa concepción de que estos 3 gobiernos fueron gobiernos en disputa. Y los gobiernos en disputa, un sector del Frente Amplio lo disputó a través del movimiento social. Aparece por primera vez un concepto que lo maneja la Ripoll, y es de que el Frente Amplio no forma parte del bloque social y político del que forma parte las posiciones de la Ripoll. Lo dice como análisis ya de síntesis de lo que estaba hablando. A ver, ¿podrías aclararlo mejor? Dijo hoy, está en la prensa esta definición de parte de la presidenta del sindicato de ADIOM de que el Frente Amplio no forma parte del bloque político y social que forma parte ella y su corriente. ¿Está claro? Entonces. Bueno, sí, me quedé pensando en lo que decías. Recuerdo una expresión de ella en el día de ayer que, tomando el discurso de Pereira, dijo, se advirtió contra el neoliberalismo y que se van a tomar medidas si se aplican políticas neoliberales. Las políticas neoliberales ya están. Ya están. Ya se han aplicado. Esa era la objeción, ¿no? Ese es, digamos, aumentar la cuestión. Primero que en este país nunca hubo políticas neoliberales en serio. En este país lo que dominó el Uruguay en su historia es el capitalismo más parasitario que se conozca de la región. El sistema de distribución de la plusvalía en el Uruguay desde que existe tal engendro es a través de la cartera pesada y del sistema financiero. Basta ver las cifras. Ese fue el mecanismo por el que se distribuyó cada 10 años las grandes ganancias. Ahora, es notorio que fue un acto preelectoral y lo ocultaron mal, porque se puede ser, hay que ser respetuoso de la gente. Ese es el problema. Vos hacés un mensaje del PCNT donde tratan de meter la historia, en cosas aparece algo del vallismo, algo de la historia del movimiento sindical, pero después termina en un planteo absolutamente que no lo harían hace 2 años, lo hacen ahora porque falta un año para la elección. Y eso está mal. Eso está mal. Como está mal el discurso del ministro. Porque el discurso del ministro es igual, idéntico, de repente más grosero que el discurso de Vázquez en el Antel Arena. Es decir... ¿Por qué? ¿Qué es lo que viste tú en el discurso de Murro? Porque es una síntesis que no es falsa. No es que dice mentira, pero dice cosas parciales. Le falta el alma. No se puede seguir con el criterio de que cada vez que terminan de contar todo lo que se hizo, se dice, nos faltan cosas que tenemos que mejorar. No es ese el problema. No es ese el problema en los derechos humanos, no es ese el problema en la política de trabajo, no es ese el problema del endeudamiento externo, no es ese el problema en el déficit fiscal, no es ese el problema en una cantidad de cosas. Además, lo dejo para otra etapa, quiero discutir el tema internacional. ¿Tá? El tema de Mujica y los tanques, es decir, que tiene que ver con el PCNT, porque el PCNT sacó la pata del lazo diciendo no nos gustan los tanques, ¿tá? Pero vamos a entendernos claro, acá estamos hablando no solo de los tanques, acá estamos hablando de un país en la asfixia más absoluta, total y completa, que intenta también con una operación digna de ese desorden absoluto que es Venezuela, que no es casual tampoco, pero salen de la paz diciendo, bueno, a nosotros no nos gustan las tanquetas. Sí, pero digo, si no hubiera tanqueta, la situación seguiría siendo... ¿Te estás refiriendo a lo que dijo Pereira? Sí, lo que dijo Pereira. Pero también quiero hablar de lo que dijo Mujica. Ahora hablamos de Venezuela en todo caso. Es un tema aparte. Óscar. Bueno, poca cosa para decir de mi parte, porque no conozco demasiado a fondo la cuestión sindical en el país, pero voy a hablar como ciudadano. Me parece que este es uno de los ritos de la política en el Uruguay, se cumple por suerte, ¿no? Es un rito permanente que se extraña cuando no está. Incluye también, obviamente, el asado en ese día, la propaganda de las grandes cadenas de supermercados ofertando el asado, en fin, todas esas cosas que es todo el rito
Y entonces, lo único que uno puede analizar es qué tal ordenaron la casa, la dirigencia del PIT-CNT, cómo se mueve en esa difícil tensión que tiene entre mantener la unidad o evitar que se agrave más las pequeñas fisuras que tiene, no romper con el imaginario de izquierda y además decir algo significativo, ¿no? Bueno, eso va en la inteligencia, en la habilidad de cada equipo directriz del PIT-CNT, y me parece que el discurso lo que muestra es que se tocaron casi todos los puntos digamos neurálgicos del políticamente correcto, se me hizo mención a todo, pero el tema que... Larrañaga, por ejemplo, le criticó al discurso la ausencia del tema inseguridad, del problema de la delincuencia. Bueno, eso es una de las cosas que iba a decir, pero más subiéndolo de categoría, pues no creo que estén en contra, no lo ven todos. En realidad son gente todas muy inteligentes, muy honestos en una cantidad de cosas, salvo en la comunicación, como son todos los políticos, que tienen que guardarse algunas cosas, ¿no? No las pueden sacar afuera porque creen que la gente no lo entendería. Y este es el gran mal que lleva a una hipocresía tremenda en la política uruguaya. Entonces, yo diría una cosa simplemente por proximidad en el tiempo. No pueden hablar de las cosas que acaba de hablar Leal, que son los verdaderos peligros que tiene el país. Pero el peligro que tiene el país no es un poquito de inflación, la caída en esto del Producto Bruto. Es que están entrando grupos de poder enormemente poderosos que van a empezar próximamente, ya no a sacar gente, a expropiarle la casa a algunas personas que seguramente son trabajadores o fueron trabajadores, y van a empezar a amenazar a los jueces y a los fiscales para que no hagan lo que tienen que hacer. Y están empezando a amenazar a profesionales y están atentando contra la República. Entonces, para poner un ejemplo de cosas importantes de las cuales no se dijo una palabra, porque se habla de lo fácil. Otra vez es lo mismo que caracteriza a todo el sistema político, ponerle el problema a los demás, que se imponga más al capital, que se haga esto, que haga lo... Pero ellos no son partido político, no pueden serlo. Si tuvieran que gobernar, tendrían que hacerse cargo de todos esos problemas y otros más, que gente con tanta buena intención como ellos no ha podido resolver. Entonces, primero la soberbia de creerse que si ellos estuvieran manejando el país, lo harían mejor. Nadie puede tener tanta soberbia, ni la oposición, ni ellos, ni el gobierno, de tenerla toda clara. Es muy difícil gobernar hoy en día. Comentarios de los oyentes. Hablan de la orientación, pero no hablan si lo que se dijo es verdad o no. No dicen si es verdad o mentira el discurso y el planteo del comunicado, dice Cristina en uno de los mensajes. Yo lo dije. ¿Qué Otros, Jorge de Rivera, por más que deseen la ruptura, el periodismo incluido, la unidad está firme. Hay conflictos como nunca, hay diferencias, pero la unidad está firme y muy firme desde la subjetividad. Se puede percibir una mesa anti-PIT-CNT. Esta es una mesa anti-PIT-CNT. Que Jorge se haga cargo de sus palabras porque... Pero ese es un fanático, claro, ese es un fanático, ese es un hombre que no piensa, que tiene la cabeza dentro de un balde. Es decir, cariñosamente. Discutir acá gente que Con tiene onda. tradición e historia. Yo fui secretario general de un gremio y no le tengo que pedir permiso a ese señor. Pero además, yo escuché a todos acá y acá no hay ninguna visión. ¿Sabes lo que pasa? Hay gente que está acostumbrado a hacer confusionismo, es decir, loas, solo loas, claro, porque... solo esa visión. Esa pobre gente es la que lleva a los países a las peores situaciones. Así que a mí yo de hacer demagogia con los escucha, que haga lo que quiera. No, es la lógica esa del partido único, porque primero, yo le quiero aclarar que primero yo estoy afiliado al PIT-CNT. O sea, le quiero aclarar a ese oyente que yo estoy afiliado al PIT-CNT y lo que dije que se quiso aclarar que había unidad porque hay un tema de una ruptura y una crítica muy fuerte. Y eso se ha hablado en distintos lados. Yo no creo que la prensa quiera que la central sindical se rompa y creo que ninguno de nosotros cuatro... Richard Reed, que es contra PIT-CNT. Claro. Sí. Acercate al micrófono. Porque criticó los mensajes de propaganda. No, Richard Reed. Te va a decir acá que se sí, puede te criticar. van a decir que sí. Yo quería hacer... No, una de las preguntas es si las diferencias que están planteadas no aparecen magnificadas.
teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que decía Fernando Pereira ayer, lo que ha dicho Marcelo Abdala, en las épocas de la CNT, previo al año 73, había diferencias internas gigantes. Era peor. Gigantes. Pero es lo mismo que la diferencia es lo mismo que en la época del Frente Amplio. La diferencia de esas épocas eran ideológica, política, filosófica, y se expresaban en un debate. Ahora todo pasa por el poder, ¿está claro? Todo pasa por el poder y todo se disminuye por el poder. No sé, Esteban, porque la discusión ayer me parece que las tensiones y lo que sale en la prensa misma bastante respecto al contenido de lo que tiene que hacer el PIT-CNT, de lo que no hace o no el gobierno. Me parece que son discusiones de ideas también, porque no creo cuál es la puja del poder ahí en la posición. Hay, ¿no? Pero a ver, hay cosas que son, yo creo que hay cosas que hay que asumir como inherentes a la política, sea donde sea que se hace, incluso en los lugares donde trabajamos, en los clubes de fútbol, en la policlínica a la esquina. Hay es el manejo del poder y de avanzar posiciones. Entonces acá eso también aparece obviamente, pero me parece que hay discusiones de otros. Recién planteábamos acá el tema del neoliberalismo, ¿qué es, qué no es? Vos dijiste que Macri no es neoliberal, estos dicen que sí. Bueno, ahí hay una discusión y para mí está planteada y me parece que lo que están, ¿cuál es el vínculo que tiene que tener una central sindical y el grado de independencia respecto a un gobierno? ¿Dónde están los ejes? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son las formas de actuar, de negociar? ¿Qué pasa con los consejos de salario? Con una cantidad. Para mí hay cuestiones de discusión de sociedad en el fondo y que sería bueno que apareciera más eso que el chiquitaje, ¿no? De que le dijo esto la otra y el otro le dijo y me dijo. Eso es muy deprimente, ¿no? Y no enriquece, claro, porque es como el chusmerío de la política. O los rompehuelgas. Sí, los rompehuelgas bastante patético. Yo quiero hablar de eso, porque yo en esta misma mesa, hace creo que 2 meses, cuando Daniel Martínez acusó, en verdad amenazó a DEOM de que iba a contratar a una agente privada y demás, yo dije que eso era una actitud de que iba a contratar rompehuelgas, y 2 personas en particular de esta mesa me dijeron, no, ¿cómo vas a hablar de rompehuelgas? Daniel Martínez no quiere contratar, agarrar y hacer un servicio esencial y demás. Ahora el PIT-CNT derecho dijo, Dicandia, si usted contrata rompehuelgas, la central te va a parar. O sea, ahí yo creo que hay una clara contraposición de ideas. Parece que ahí de lugares donde se voy habla. A lo que dijo ayer Fernando Pereira en un momento del discurso. Si la Intendencia de Montevideo contrata rompehuelgas, vas a ver que va a tener al PIT-CNT enfrente haciendo paro. Y esto Dicandia lo tiene que saber, se lo digo acá frente a frente, porque Dicandia, el nuevo intendente, estaba sentado allí en primera fila. Después consultaron a Daniel Martínez, que ya lo había dicho. No le quiso decir, te lo digo frente a frente a Daniel Martínez, porque eso ya era campaña electoral. Pero en verdad no lo contrató Dicandia, ¿eh? La idea es de Daniel Martínez. Bueno, y Daniel Martínez, ¿qué fue lo que contestó ayer cuando le preguntaron? Dijo, rompehuelgas, no hay en juego rompehuelgas, salvo que haya habido algún cambio. Lo que nosotros queremos es garantizar servicios mínimos de recolección de la basura en Montevideo, punto. Eso me dijeron en esta mesa cuando yo dije que en realidad contratar una empresa privada para romper una medida gremial es un rompehuelga. Acá en la China, en cualquier lado. Bueno, en la China no, porque no hay nada que se imponga. En la China fue pero bueno, acá hay en otro lugar donde hay democracia. Perdón, ¿por qué están presuponiendo que cuando dijo si contratan rompehuelgas vamos a parar? ¿Por qué están suponiendo que es la medida que está queriendo hacer o que quiso instaurar Martínez? Porque lo dijo explícitamente. No lo dijo explícitamente. Sí. No lo dijo. El día que pase se contrate a alguien para asegurar un mínimo servicio, como lo hay en todos los servicios públicos, entonces ese día dirán, pero esto no es rompehuelga. No, nosotros queríamos decir que es alguien que quiera deliberadamente liquidar un paro. No, esto no asegura un mínimo. No lo van a decir. Este es el juego de la semántica política. Justo semántica usa Martínez para muchas cosas. Que lo de Pereira fue por la galería, digamos. Obviamente. Yo creo que ahí tuvo para marcar una posición radical, entre otras cosas para congeniar con ADEOM Montevideo, con quien se había planteado la tensión por el hecho de que Valeria Ripoll no era oradora. La retórica es un arma formidable para superar momentos difíciles, para transitar por encima de gran dificultad que no tiene arreglo en la realidad. Y este es un buen uso de la retórica. No diga más nada que eso. A mí eso la verdad que justo esa parte del discurso me pareció como... El estilo no me gustó, que esa cosa como de... no sé, como... Sí, como medio...
sí, no sé, no Se metió el califica gaucho. chabacán, sí, ahí está guapo, no, medio machirulo, Que vamos digamos. a el hacerlo estilo. sí. Entonces, no, que es esa cuestión, no te mete, lo digo acá en la cara y poco más faltó, bueno, y si querés, vamos a la salida, ¿no? Pero ese estilo, bueno, no fue tan así, pero quiero decir, no me gusta el estilo. Pero el contenido me parece lo siguiente. Otra cosa en la política que está interesante pensar, que según desde dónde estás es lo que decís y lo que hablas. Claro. O sea, no me extrañaría que mañana sea intendente Pereira y defienda que tiene que cubrir el servicio, porque en realidad es cierto todo lo otro. O sea, la ciudad se llena de basura, es impresentable y la gente lo votó para que la ciudad esté limpia. Entonces, lo que agarra es y hace lo mejor que puede con ese servicio. Y Di Candia, presidente del PIT-CNT, seguramente No, diría... Di Candia es intendente. No, ya sé, No, pero pero si no. cambiaran los roles, estoy como haciendo un juego de roles. Sí. Para... Te distrajiste, Esteban, te distrajiste. Sí, entonces, quiero decir, si fuera al revés, el otro diría, no puede ser, porque pues tienen que mantener... Y a ver, eso... en general se vive como algo demagógico y yo creo que no es tan así, es como parte del juego de la política, porque la gente te vota para que vos defiendas sus intereses. Si sos del PIT-CNT, a mí no me gustó el estilo y además como ciudadana, aunque estaba en el acto del PIT-CNT, prefiero que mantengan limpias las calles porque para eso votamos a los intendentes, digamos. Y el estilo ese, yo qué sé, tendrá que hacerlo, el discurso y todo, pero así, las cosas se pueden Ya te lo escribo cómo se va a hacer. Si querés. Pero el asunto, yo lo único que agregaría a lo que tú decís, que es totalmente compartible, es que no solamente uno tiene que hacerlo para lo que lo votaron, sino que después que lo votaron, tiene que tratar de gobernar para todos de alguna manera, porque uno tiene que legitimarse también durante el ejercicio del poder. Y como es previsible que algunos de los que te votaron no vayan a quedar conformes, porque uno no puede satisfacer a todo el mundo, tenés que hacer un discurso que tome en cuenta todo tu auditorio, que es bastante más amplio que tus votantes. Entonces, todos los gobiernos tienen que transar con cosas que no estuvieron de acuerdo originariamente. Esta es la esencia de la política también. Saber que ya dejan de ser un partido o una corporación y tienen que gobernar para todos. Eso es la república. Los que no entienden esto, lo que se llama despectivamente también los populismos, a veces se dan de mambo en este tema. Creen que deben seguir gobernando para sus amigos, para sus corporaciones y todo lo demás. Y eso tiene un límite. Las repúblicas no resisten ese tipo de política. Gonzalo, Esteban. No, yo con respecto a una cosa que planteaba Ana, el tema de la oposición de ideas y demás. En un momento ella nombró Consejo de Salario y también yendo un poco a lo simbólico. Yo un poco en la pretertulia comentaba que a mí, más allá de que muchas veces lo hacen y demás, pero justamente además este año que el ministro de Trabajo esté con un gorro del PIT-CNT en primera fila en el acto de la Central de Trabajadores, un Consejo de Salarios deja de ser tripartito y pasa a ser bipartito. ¿Viste lo que Entonces, contestó Murro, no? Háganlo bipartito. Si voy a una actividad de una gremial empresarial y me dan un gorro de esa gremial, me lo pongo porque es un día de sol y necesito cubrirme la cabeza. No es por no lo hizo por eso, por favor que no nos compre por bobos. Es lo mismo que cuando el ministro de Ganadería se ponía el gorro de arroceros en la cabeza, estaba tomando partido por un lado. O Entonces, Mujica la chaqueta de Chávez. Bueno, por eso, sáquense la careta y digan, bueno, ya está, muchachos, no tenemos más consejos tripartitos, hagamos bipartito y ya está. Entonces, como me parece que no es razonable eso, por lo menos no tengan estas Claro, no te pongas el gorro, por lo menos. Agarré y decís, bueno, sí, que el calor, que el frío, que no sé qué, ponete un trapo en la cabeza, pero no nos haga. ¿Y qué pasó esto? Yo tengo, hay dos partes que me interesa señalar. Primero, dieron como medio perdida las elecciones. No creo. A ver, en el discurso... Abrieron el paraguas. En el discurso vos decís, nosotros vamos a enfrentar el neoliberalismo el primer día, no están hablando de este capaz gobierno. Capaz que se lo estaba diciendo a la corriente esa, capaz que se lo estaba dirigiendo a la interna, la corriente esa, que no se siente parte del bloque. No. Es un discurso para la interna. A ver, fue un discurso preelectoral que incluyó esa resbalada. ¿Está claro? De que si llega a ganar otro, van a enfrentar el neoliberalismo desde el principio. A mí es un tema que me interesaría discutir en esta mesa, que es el neoliberalismo. Originalmente, todo parece un invento de la Thatcher y cuando es una cosa de 1938 con otras connotaciones y donde el tema de la reducción del Estado es una estupidez. No hay nada que pretenda transformar el Estado en un instrumento del capitalismo como el neoliberalismo.
¿Y dónde lo vimos? En la crisis del 2008. Así que dejémonos de esos esquemones. Esos esquemones no sirven para mucho nada. antes. Bueno, pero el golpe de queda para Estado otro se día dio. esa discusión. Ahí agendamos. Ahora, Sí. yo lo que planteo ¿A dónde ibas? es que también faltaron temas. Voy a tomar lo que planteaba acá mi amigo el constitucionalista, que lo ve desde otro ángulo. No es constitucionalista. No, yo siempre te tomé como una... Te agradezco. Pero hay una cosa básica y es esta. El discurso fue de una hora. Yo después lo escuché en un programa de televisión que lo entrevistaron a Pereira. Pereira es muy inteligente. Sí, Entonces, no le podés decir como a alguno, no, mira, no se te cayó una idea. No, las ideas que se le cayeron son ideas que las tiene bien organizadas. ¿Está? Y yo te digo que no es un acto cualquiera. No habló la corriente minoritaria por una decisión. Punto. Porque en otros actos, ni que hablar que hablaban los comunistas y los anarquistas, los comunistas y las minorías, en todos los casos. En el acto del 1 de mayo del 83 hablaron todas las corrientes que existían. En este acto se decidieron a una cosa clave, tener una línea de transmisión. Y eso fue lo que hicieron. No sé si fue Lo la demás, decisión, pero el resultado fue el más favorable a ciertos sectores, obviamente. Y digo una cosa, que no hay que... Pereira lo admitió claramente en la entrevista ayer temprano de mañana. Fue así, punto. Sí, bueno, y yo... Se votó en la mesa representativa ese criterio. Es como el que lleva el debate sobre el discurso de Tabaré, así se hizo en la arena o en el... Eso me importa un pito. A mí lo que me importa no es si se votó o no se votó, no es la formalidad, es el contenido. Y voy a decir una cosa que sí fue diferente y que pasó así en el montón. Los familiares de los desaparecidos, que criticaron a todos los partidos en el gobierno. Creo que mal, porque en el primer gobierno del Frente Amplio hubo un cambio y en el gobierno de Jorge Valle hubo un cambio, pero criticaron a todos. Y eso no es cualquier cosa. Es la primera vez desde que, digamos, hay presencia en un evento de ese tipo o del cualquiera de los familiares que toma ese tema con esas características. Y eso... alguien lo tendrá que contestar, porque es un tema demasiado importante para la identidad del movimiento obrero, del movimiento de izquierda, del Frente Amplio. No es cualquier cosa. No pueden silbar para arriba o para abajo.